En primer lugar, mediante modelos. El profesorado debe ser modelo, si quiere, en ese caso, en relación a la solidaridad, debe ser mediante modelos. Pero luego también viviéndolos en el aula, viviéndolos. Por lo tanto, con una organización y una gestión del aula en la que se vivan estos valores. Pero la más importante, porque estas dos lo que crean es lo que se llama heteronomía moral, que es que yo quiero ser solidario, pero no porque me interesa a mí, sino porque quiero parecerme al profesor, o porque en esta clase o eres solidario o te hacen fuera de la clase. Debemos conseguir que los alumnos sean autónomos moralmente. Y esto se consigue solo cuando se entra en clase en un proceso de reflexión de las situaciones de conflicto. A partir del análisis de situaciones de conflicto, llegamos a reflexionar sobre ellas y llegar a conclusiones. Ante una situación de este tipo se debe ser solidario. El paso siguiente es, y además esto lo vamos a convertir en norma de convivencia de la clase, y establecemos la norma de convivencia. Y una vez establecida la norma de convivencia, definimos además, hacemos que los alumnos se comprometan al cumplimiento de esta norma. Y periódicamente vamos revisando el cumplimiento de esta norma. Si se hace bien, podemos conseguir que sean autónomos moralmente. Pues bien, las competencias implican el aprendizaje de hechos, conceptos, procedimientos y actitudes. ¿Cuántos años he dicho yo que necesitamos? No lo habéis aumentado, me gusta, ¿eh? Porque algunos dicen, no, 30 no, necesitamos 40. 30, porque en nuestro profesorado, de estas 4 procedimientos para enseñar cada una de las patas, ¿cuál es el que domina? Domina aquel que está adecuado, aquel que está relacionado con la enseñanza de los hechos. El modelo expositivo, que vemos que sí que sirve para los hechos, pero en cambio ya no sirve tanto para los conceptos, y nada para los procedimientos, y nada para las actitudes. Claro, si yo quiero formar personas competentes que están integrados por las 4 patas y solo utilizo una de las estrategias didácticas, difícilmente los alumnos van a llegar a ser competentes. Esto implica en clase el uso de estrategias, como he dicho anteriormente, diversas. Veremos cuáles son las características de las competencias. Sí, puedes ponerlas todas ya, por favor, Fabián. En primer lugar, su funcionalidad. Su funcionalidad. No podemos ser competentes en ningún tipo de contenidos que no entendamos para qué sirven, que no entendamos para el que sirven. Pero es importante esta idea de funcionalidad porque os voy a decir una cosa. Una de las claves de la formación continua del profesorado nos la aporta Vygotsky, que es la que dice aquello de la zona de desarrollo próximo. Cada profesor y profesora que tenemos en nuestras aulas tiene su zona de desarrollo próximo. Si les proponemos ejemplos o prácticas muy alejadas de su zona de desarrollo próximo, nunca avanzarán. Ahí está la dificultad de los que nos dedicamos a formar al profesorado, porque no existe una formación igual para todos, sino en cada uno se le debe dar las ayudas en función de sus posibilidades. Si yo voy a los centros, cuando voy a un centro y me piden, dinos cómo tenemos que hacer para enseñar competencias, y les hablo de, pues tenéis que hacer proyectos, les explico lo que es un proyecto, investigación del medio, tenéis que hacer simulaciones, análisis de casos. Está tan lejos de su realidad que ¿qué es lo que van a decir? Van a decir, esto es teoría, esto en mi contexto no se puede hacer, esto con los medios que tengo no se puede hacer, porque está tan lejos de sus posibilidades que nunca conseguirán ni tan solo hacer los pasos correspondientes. El primer paso para una enseñanza que viene de un modelo tradicional, el primer paso es, en lugar de hacer una exposición deductiva, siempre modelos inductivos. Nunca empezar por el sujeto. Hoy os hablaré del sujeto. Hoy os hablaré de lo que es la densidad.
sino siempre a partir de situaciones cercanas a la realidad del alumno. O sea, siempre mediante propuestas funcionales, concretas, cercanas a la realidad del alumno, tal como hicieron nuestros maestros y tuvieron éxito, y todos lo sabemos aplicar actualmente, con las fracciones, con los quebrados. ¿Por dónde empezó nuestra maestra o maestro al enseñarnos las fracciones? A partir de un pastel. Una manzana, una naranja o un pastel. En cualquier caso, siempre su punto de partida fue una situación de la realidad. Y nos planteó problemas. ¿Y ahora cómo la repartimos? Y a partir de un diálogo con el alumno, en un modelo expositivo, llegamos a la conclusión que debería partirse en partes iguales, y además nos dijo, pues esto en matemáticas, ya sabéis lo que es la división, es una división, y se identifica esta parte como 1 dividido por 8, 1/8. Y a eso se le llama fracción. Y luego, ¿qué hizo? Nos puso actividades de aplicación en distintos contextos para decirnos, esto de las fracciones no es una cosa del pastel o de las manzanas, sino que sirve para muchas cosas. Hicimos actividades en muchos contextos distintos y luego ejercitamos para recordarlo. 2 meses después, la misma maestra nos enseñó el máximo común divisor. ¿Y por dónde empezó? Empezó diciendo, el máximo común divisor es... Nos dio el concepto, puso algún ejemplo, nos pidió actividades de aplicación y ejercitación. ¿El resultado final cuál es? Que todos los que estamos aquí podemos aplicar perfectamente las fracciones, pero difícilmente podemos llegar a poder aplicar el máximo divisor porque ni tan solo sabemos para qué sirve. ¿Para qué sirve la ecuación de segundo grado? Todo lo aprendimos, ¿eh? La función de segundo grado. Nada de nada. Si nuestro maestro, en lugar de haber empezado diciendo, os voy a enseñar algo importantísimo para las matemáticas, que es la ecuación de segundo grado, nos dijo esto y todos con gran entusiasmo dijimos, qué bien, por fin ha llegado el momento de la ecuación de segundo grado. ¿Es que sí? Una vez conseguido el entusiasmo general, nos puso la fórmula y entonces a machacar. Si en lugar de haber dicho esto, hubiese dicho, el ejemplo es para mayores, por lo tanto, lo utilizo como somos mayores, o sea, no utilizarlo con los niños, o no, es decirles, os voy a hablar de la ecuación de segundo grado, pero os voy a hablar de Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Conocéis el cuerpo de Angelina Jolie y el de Brad Pitt? Las chicas dicen cada fin de semana aquí nosotros. Pues bien, os digo que en el cuerpo de Brad Pitt y de Angelina Jolie tiene ecuaciones de segundo grado que están bastante bien. ¿A qué os interesa más? ¿Y por qué digo eso? Porque las ecuaciones de segundo grado representan curvas, parábolas. Y en el cuerpo de Brad Pitt y de Angelina Jolie tiene algunas curvas que no están mal. Evidentemente me refiero a las de la oreja, la nariz, etcétera, el codo. Si alguien os hubiese preguntado qué son las ecuaciones de segundo grado, quizá no sabríais resolver la fórmula correspondiente, pero seguramente diríais, sí, representa curvas y parábolas, de la forma más exacta posible, más que una fotografía. Bien, primero la funcionalidad. Segundo lugar, acordaros de Vygotsky, por el amor de Dios. Y esto también lo tiene que tener en cuenta el sistema educativo. Vamos a conseguir que en 30 años el sistema educativo forme en competencias si el propio sistema avanza en la zona de desarrollo próximo. A cada centro, a cada profesor, a cada centro, a cada colectivo necesita su zona de desarrollo próximo. Segundo lugar,
la complejidad de la situación en la que se tiene que aplicar. Debemos formar a personas para dar respuesta a los problemas que plantea la vida. Y por lo tanto debemos conseguir que los alumnos tengan un pensamiento para la complejidad, que les permita entender situaciones complejas. La vida nunca nos plantea problemas tan sencillos como el de cuál es la velocidad que tiene un móvil cuando va de un lado para otro. Siempre son mucho más complejas. Y por lo tanto tenemos que enseñar a entender la complejidad. Siguiente. Las competencias son un procedimiento de procedimientos, su carácter procedimental. Y esto implica un cambio profundo en la dinámica del aula, porque cada uno se le tiene que dar las ayudas correspondientes, los apoyos correspondientes, etcétera, etcétera. Y por último, lo que hemos dicho anteriormente, que está constituida de componentes distintos y que cada uno de ellos se aprende de forma distinta. De tal modo que si nos dejamos alguno de sus componentes, el alumno no será competente. Pues bien, aquí sería un poco el resumen de lo que yo pretendía, y para dejarle algún poco de tiempo a Federico. Veamos, si no, no. Es importante lo que nos va a contar Federico, ¿eh? Aquí. Veamos, cosas que es importante. ¿Hay posibilidad de que las tengan todos estas diapositivas? Si no las dejas, sí. Sí, claro. Las vais a tener todos, sí. Perdón no haberlo dicho antes, porque veo a alguno escribiendo y sacando fotos. Será divertido cuando enseñéis estas fotos a la familia. Bien. ¿Qué implicaciones tiene para la formación del profesorado? Implicaciones es que de algún modo debemos romper con la idea que tienen sobre lo que es el papel de la enseñanza. Y esto no es fácil. Implica cambios mentales importantes. Implica reformularse la idea de lo que es la enseñanza. Y esto no es fácil. Las personas somos y tenemos necesidad de estar equilibradas. Somos resistentes a los cambios. Somos resistentes. Y debemos entender esto, que nuestros compañeros y compañeras se van a resistir al cambio. Y por lo tanto no lo debemos entender agresivamente, sino como la fórmula natural de enfrentarse ante los posibles cambios. Y por lo tanto avanzarán en mayor o menor medida en función de que los retos que les planteemos sean posibles de dar respuesta a ellos con éxito. Y por lo tanto es básico la ayuda. Es imposible tener ayudas, una estructura formativa que pueda atender las necesidades de formación que tienen el 1.200.000 compañeros. Es imposible si no entramos en una dinámica de aprendizaje entre iguales. Debemos profundizar en aquello que se llama organizaciones que aprenden. La escuela es el punto, el lugar de aprendizaje, porque no existen formadores suficientes. Pero además, otro aspecto interesante, en todos los centros existen experiencias suficientes para poder dar respuesta a las necesidades de una enseñanza por competencias. El problema es que tú tienes una, tú tienes otra, el otro tiene otra y yo tengo otra. Debemos compartir y pasarnos las experiencias de unos a otros. Si no existe este trabajo de compartir, la acción de la formación de nuestros compañeros es imposible. Y bien, yo diría, tocado pasar a las cuestiones, a las preguntas. Yo diría que demos lugar a la segunda intervención y después de la segunda intervención hacemos preguntas. Gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, pasamos el micrófono al doctor Federico Malpica. Muchas gracias. Como sé que pues lo que quisieran también es seguir escuchando a Antoni Zavala, hoy voy a hacer algo que bueno, es una especie de venganza, porque ya me he hecho esto en otras conferencias. Entonces, yo lo que voy a hacer, bueno, primero aclaro, yo soy mexicano, trabajo con Antoni, con el equipo de IRIF allá en Barcelona. Ya tengo 12 años viviendo allá, pero soy orgullosamente mexicano. Entonces, gracias. Yo lo tengo que sufrir, ¿eh? En España, su carácter mexicano. O sea, y también disfrutarlo. Es la reconquista. La venganza de Moctezuma. Bueno, lo que yo voy a hacer es hacerle preguntas a Antoni Zavala sobre... Sí. Y así lo van a poder escuchar a él sobre algunas cosas sobre calidad, para que nos acabe de apuntalar, ¿no? Y la pregunta es muy sencilla y muy compleja a la vez, que es, todo esto que nos acaba de hablar Antoni está muy bien, ¿no? Todo esto de las competencias para la vida está muy bien, y además pues, con la reforma ahora lo tenemos que hacer sí o sí, y obviamente tiene que ser paso a paso, ya lo dijo Antoni, en la zona de desarrollo próximo. Esto va a durar años, pues yo no sé si 30, pero años va a durar seguramente, y por tanto la pregunta es, ¿qué necesitamos los docentes en México para que esto realmente llegue a las aulas? ¿No? Porque esa es la pregunta que hay que hacerle a un experto cuando viene aquí, digamos, ¿no? ¿Cómo le hacemos, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 cosas básicas, digamos, que podemos entender que nos pudieran ayudar, ¿no?, a los docentes en México para que esto llegara realmente a las aulas, ¿no? Y obviamente aquí la idea de esta pregunta es también que nos pueda explicar un poquito del trabajo que hemos estado desarrollando, una investigación que hemos estado haciendo en España, pero también en México. Desde el 2007 hemos trabajado con instituciones mexicanas, tanto públicas como incluso privadas. También estamos trabajando en Chile y en Colombia con esta investigación. Y entonces así le puedo dejar a Antoni que nos hable un poquito de esto y lo relacione con esto que acabamos de hablar de competencias para la vida. Es una mala jugada porque me está haciendo preguntas de lo que él sí sabe y yo no sé tanto. O sea que le tendré que pedir ayuda en algún momento. Y algunas de él se las sabe de memoria, yo no. Igual no respondo exactamente a lo que tengo que responder, pero yo voy a responder lo que pienso. Primero hay una serie de condiciones básicas que están relacionadas con la sociedad. Y estas no están en nuestras manos, pero yo diría que o la sociedad entiende que el nervio que puede mover el país en un futuro está en manos de los educadores, esto no va a funcionar. Y esto no está en nuestras manos. Pero sí que está en nuestras manos el poder ofrecer cada vez a la sociedad una imagen de conocimiento, de profundidad, de profesionalidad y de profundización y fundamentación de lo que nosotros hacemos. Uno de los problemas que tenemos en España, se dice, es que el prestigio social de los maestros ha perdido con el tiempo. Y esto es así. Pero es así, evidentemente, por muchas razones. Pero yo diría que hablar de las razones de los otros es fácil. Pero yo debería, ya que estamos en un contexto de compañeros, intentar mirarnos a nosotros mismos. Fijaros que uno de los problemas que tenemos en España, por ejemplo, está relacionado con la imagen que transmite el maestro a la sociedad. Hace años, 50 o 60 años, al menos en España, tenían mucho prestigio los maestros, sobre todo en los pueblos, porque eran los que tenían aquello que no tenían los demás, tenían el conocimiento. Y por lo tanto les hacía distintos y esto les daba prestigio. Ahora, en estos momentos, el maestro no es el que tiene más conocimiento en muchas comunidades. Y muchos, además, teóricamente tienen más conocimiento que el propio maestro. De tal modo que cuando haces una reunión de padres, es fácil encontrar a un profesional que de una manera prepotente, un médico, un arquitecto o cualquiera que tiene algunos estudios, le pregunta al profesor, ¿y ahora por qué tienen que trabajar nuestros alumnos por competencias? Porque resulta que mi hijo, que tiene 14 años, sabe muchas cosas menos que yo. En mi tiempo, y yo sabía, por ejemplo, le preguntas a mi chaval qué sabe de las guerras púnicas,
romanos contra cartagineses, y se te queda mirando y dice, ¿qué me dices, papá? Cuando todos sabíamos y todos sabemos aquello de las batallas de Tesino, Trasimeno, Cannas. Y mi hijo no sabe nada. ¿Qué han aprendido? ¿O qué enseñan en esta escuela? ¿Y qué es lo que hace el profesor? Muchas veces su respuesta es dubitativa. Es dubitativa y dice, y no es concluyente. Le falta el conocimiento para poder fundamentar lo que está haciendo. Y esto nos sitúa en una posición de un cierto grado de menosprecio por parte de alguna parte de la sociedad. O introducimos fundamentación en la escuela, o no vamos a resolver también la necesidad de que la sociedad nos apoye totalmente. Y esto se consigue, evidentemente, haciendo algo que nos cuesta, que es pasar de un pensamiento aplicador a un pensamiento estratégico. Me explico. Todos los enseñantes hemos vivido y nos hemos formado en un pensamiento aplicador. La sociedad nos ha reducido a este papel de utilizar el pensamiento aplicador. Fijaros, cuando hacéis actividades formativas, ¿qué os dicen los compañeros? Queremos formación, pero sobre todo que sea práctica. ¿Qué están diciendo? Están diciendo, no me vengas con discursos sobre cuáles son las necesidades de esa sociedad en el futuro y teniendo en cuenta bla, bla, bla. O no me digas, por lo tanto, diagnostica tú, yo ya lo haré bien. Y por otro lado, tampoco me digas por qué me hables de Vygotsky y debemos tener un proceso secuenciado, etcétera, etcétera. Sino lo que decimos es, dime lo que debo hacer, que yo ya lo haré. De tal modo que está en un pensamiento de aplicar lo que otros han decidido. Y cuando se les pregunta, las familias les preguntan, ¿y por qué haces lo que haces? Su respuesta es dubitativa. ¿Qué tendría que haber dicho esta maestra cuando le he hecho esta pregunta? Seguramente mirar al padre con un poco de conmiseración y decirle, claro, usted por la edad que tiene, seguramente se formó en los años 60, 70. En los años 60 y 70, la enseñanza era decididamente de carácter propedéutico y selectivo. Y los contenidos de aquella época, debido a la presión de la propia universidad, eran contenidos fundamentalmente factuales. La geografía era los nombres de, la toponimia, la historia, eso que usted ha dicho, Tesino, Trasimeno y Cannas. Pero en los años 70, la propia universidad nos dijo, no, lo importante no es enseñar hechos, sino lo importante es comprender. Y para comprender necesitamos conceptos. De tal modo que ya no hablamos de la época de los romanos, hablamos de romanización, feudalismo, socialización, colonización, etcétera, etcétera. Términos abstractos que implican un proceso de construcción personal complejo. Por lo tanto, ya no podíamos enseñar en el mismo tiempo contenidos conceptuales y factuales, sino que debíamos reducir los contenidos factuales. Pero en los años 90, desde la propia universidad nos dice, cuidado, es que para ser un buen profesional se deben dominar las técnicas y métodos y estrategias de cada profesión. Por lo tanto, en lengua y literatura lo que tenéis que hacer es enseñarles a ser como pequeños críticos literarios. En historia que sepan interpretar documentos, etcétera, etcétera. Y entran los procedimientos en la escuela y por tanto tuvimos que reducir, etcétera, 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 hasta llegar a las competencias. Cuando dice, si nosotros hacemos un discurso, no digo como este, pero parecido, en el que fundamentamos la decisión, evidentemente los padres dirán, jolines, yo no sé nada, esta gente sabe mucho. Hagamos una prueba. Aquí se hizo en México el concurso 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Hace años? No. Un concurso que, lástima, pues lo vamos a hacer ahora, en cada mesa. Decidme de forma rigurosa términos que conocéis en el ámbito de la medicina. Empecemos por mesas. El de que está más a la derecha empiece por laringitis. El siguiente. Que acabe en vitis, perdón. Meningitis. Otro. Hepatitis. Estomatitis, cistitis, laringitis, etcétera. Otitis. Sí. ¿Cuánto rato estaríamos diciendo esto? Bastante. Ahora cambiamos. Traumas. Empezamos. De menisco, de
Luego cambiemos, medicinas. Estaríamos mucho rato utilizando términos específicos de una profesión que no es la nuestra. Y nadie nos enseñó y la aprendimos. Ahora haremos lo mismo con técnicos específicos de nuestra profesión. Empecemos, 1, 2, 3, contenidos factuales. Contenidos conceptuales, contenidos procedimentales. ¿Cuánto tiempo duraríamos